pesos, el dólar sigue al alza y este miércoles marcó un nuevo máximo histórico en nuestro país. La moneda norteamericana cerró en 818 pesos este miércoles, 19,54 pesos más en comparación al martes. Economistas presionan por una intervención real del Banco Central en el mercado intercambiario. Profundizamos esta alza y sus efectos junto a Alejandro Ursúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello y Open BBK. ¿Cómo está, Alejandro? ¿Cómo está? Hola, Gonzalo. Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. El dólar sigue al alza. En estos momentos ya también se está transando en ¿cuánto? 836 pesos está en este minuto. Y efectivamente, bueno, esto viene a obedecer una serie de factores que nos tienen hoy día una tormenta perfecta de un incremento del dólar. Principalmente esto viene alimentado por un fortalecimiento de la divisa a nivel internacional. El PIB de Estados Unidos tuvo un crecimiento mayor del esperado durante la información que tuvimos el día de ayer. También tenemos una pequeña baja del peso del cobre y obviamente y el factor más relevante en este proceso es el factor de incertidumbre que está generando en los mercados el estallido social y la violencia que de alguna manera no ha parado en Chile. Y la primera reacción del mercado es buscar en el dólar una moneda. Siempre el dólar se entiende, el dólar y el oro, como elementos de resguardo. Cuando hay mucha incertidumbre económica, no solamente a nivel local, sino que a nivel, ¿no es cierto?, internacional, lo vimos muy fuerte con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que vimos que el peso del dólar tuvo un incremento bastante considerable cuando la gente lo ve como una medida de resguardo. Sí, hace un par de semanas, específicamente el 13 de noviembre, el Banco Central inyectó 4.000 millones de dólares y muchos esperaban que esto pudiera tranquilizar también el alza del dólar, que no se mantuviera en un precio que no superara los 800 pesos. ¿Qué tiene que hacer el Banco Central nuevamente para evitar que el dólar siga subiendo? Porque esto tiene también consecuencias para la persona que está en su casa viendo también la mañana informativa al comprar ciertos productos. Exacto. A ver, lo primero que hizo Gonzalo, técnicamente el Banco Central lo que hizo la vez pasada no realizó una intervención. Lo primero que hizo fue una intervención verbal, que eso de alguna manera tranquilizó un poco los mercados y con posterioridad dijo, voy a salir a hacer un financiamiento. Salió técnicamente a hacer swap, o sea, yo compro hoy día dólares y, ¿no es cierto?, lo liquida en 90 días. La intervención propiamente tal es cuando va el Banco Central e inyecta desde su caja 4.000 millones de dólares, por ejemplo, a la economía e inunda los mercados, entre comillas, ¿no es cierto?, con dólar para que al haber más oferta el peso tienda a bajar. Pero no fue propiamente tal lo que hizo el Banco Central hace 2 semanas atrás. Lo que sí vemos que hoy día, hace 2 semanas atrás, cuando estábamos analizando este proceso, cuando estábamos por primera vez rompiendo la barrera psicológica, los 800 pesos en el tipo de cambio, estábamos esperando, ¿no es cierto?, no había ningún sustento económico, ¿vale? Es decir, de hecho lo habíamos hablado también en este mismo canal con Matías del Río y hablamos que había un factor guata, por decirlo de alguna manera. Había muchos factores políticos que de alguna manera estaban generando un nivel importante de incertidumbre y este nivel de incertidumbre a la larga estaba repercutiendo en que la gente buscara este resguardo en los dólares. Pero hoy día, lamentablemente, ya empezamos a tener cifras del estallido social y de la violencia más bien que ha generado el estallido social, de los saqueos, de las quemas, en donde también empezamos a perder confianza, ¿no es cierto?, en la economía y en los pilares que de alguna manera nos tenían robustas para poder enfrentar el periodo. En ese sentido, ¿cuáles son los factores que inciden también que el dólar siga subiendo? Por ejemplo, esta incertidumbre, la violencia, que no hay acuerdo a nivel político, ¿eso también va influyendo finalmente para que el dólar siga subiendo? Exactamente, Gonzalo. Siempre cuando hablamos de economía hablamos de elementos multifactoriales. Hoy día estamos hablando que, por un lado, se robusteció la posición económica del dólar a nivel internacional, por otra parte tenemos una baja pequeña de la apreciación del cobre y tenemos, ¿no es cierto?, los disturbios sociales. Hoy día tenemos estos multifactores. Y obviamente, ¿qué pasa después cuando veo que se empieza a alargar el proceso, ¿no es cierto?, de disturbio o el proceso de saqueo, en donde digo, en realidad el inversionista dice, chuta, ¿Chile sigue siendo tan confiable para invertir en él? Vuelvo a poner en él, ¿no es cierto?, el precio. De hecho, la prima riesgo país ayer volvió a subir un 3%. Si tú te das cuenta, los incrementos del tipo de cambio más bruscos han sido al día siguiente de altos niveles de vandalismo nocturno, que prácticamente coinciden con los 2 días, ¿no es cierto?, en los cuales la Mesa de Unidad Nacional convocó a paro, y cuando convocó a paro se generaron, ¿no es cierto?, un alto nivel de violencia, alto nivel de saqueo, alto nivel de destrucción y automáticamente el mercado, ¿no es cierto? Y también hay que entender que muchas veces cuando hablamos del mercado la gente lo ve algo como súper etéreo, pero el mercado somos nosotros. O sea, el mercado está compuesto por una serie de consumidores que van a demandar un producto. Entonces, hoy día el mercado chileno está, ¿no es cierto?, francamente preocupado. La gente que invertía en este mercado también está francamente preocupado. Hablamos, ¿no es cierto?, de cambios de la ley del juego. Viene un proceso constituyente en el cual tampoco se ve ¿no es cierto?, no hay claridad de lo que pueda resultar en él. Entonces, hay una
serie de factores que empiezan a influir. ¿A qué nos lleva, respondiendo a su pregunta anterior, a qué nos lleva este tema en términos económicos? Hoy día aproximadamente el 70% de los productos que nosotros consumimos como consumidores, valga la redundancia, con la cual se calcula la canasta, en la cual vamos viendo el incremento del costo de la vida, el IPC, nos damos cuenta que el 70% de los productos son productos de origen internacional. Y de alguna manera la pregunta es, ¿en qué minuto el importador va a empezar a traspasar al consumidor final ese incremento del tipo de cambio? Porque hoy día tenemos efectivamente una economía que está contraída, que está golpeada, que está dañada. Entonces, si tengo malas ventas, lo más probable es que yo como comercio minorista no pase automáticamente a traspasarle los costos a mi cliente, ¿no es cierto? Pero en condiciones normales, de alguna manera, prontamente también se lo va a empezar a pasar, porque si no, significa que yo voy a empezar a perder mi margen de ganancia. Si esto no tiene solución, no hay una solución de parte del gobierno, sino para los hechos de violencia y vandalismo, ¿cuándo podría haberse reflejado también esta alza en los precios de productos, de servicios, en las personas? Es difícil tener una claridad muy marcada. La verdad que estos Llevamos 42 días. Exacto, pero son temas evolutivos. De alguna manera, cuando parte el estallido social teníamos un tipo de cambio de 709. Yo creo que difícilmente vamos a volver a esos niveles porque hoy día la economía chilena sí quedó dañada, sí está dañada, hay una pérdida importante de puestos de trabajo. Las pymes están sumamente complicadas. Vemos cómo han tenido que postergar, por ejemplo, los pagos de los impuestos de IVA al fisco durante este tiempo. Ha caído sobre un 35% el pago del IVA. Entonces, hay una serie de factores que se empiezan a dañar. Yo te diría que dependiendo de la categoría, Gonzalo, es con qué rapidez se va traspasando este incremento del tipo de cambio al consumidor final. Por ejemplo, la parte más fácil donde yo lo veo, por ejemplo, hoy día si voy a comprar un ticket aéreo o voy a comprar un paquete turístico en donde automáticamente el valor del hotel o el ticket aéreo viene indexado en dólar, automáticamente lo voy a sentir, ¿no es cierto? Pero con posterioridad hay productos que son más frescos, que tienen menos nivel de stock, ya los voy a empezar a sentir. ¿No es cierto? Durante las primeras semanas del estallido social, por ejemplo, cuando la gente se daba una vuelta por La Vega y hablaba que había subido fuertemente el plátano. El plátano es un producto importado y viene indexado en dólar. Después, por ejemplo, los productos cárneos. Hay un porcentaje importante en productos cárneos que además tenemos otro conflicto más, otro problema más, porque también la demanda de productos cárneos se ha ido aumentando en China, entonces han ido subiendo los precios y por otro lado tenemos el tipo de cambio que va a hacer, por ejemplo, que la carne de aquí a fin de año y se empieza ¿no es cierto?, a plasmar, va a ser más cara el comprar kilos, ¿no es cierto?, el comprar los kilos de carne que comprar con la habitualidad de la señora en la casa. Para el productor le va a convenir más venderlo al extranjero. Exacto, total. En ese caso, o sea, si tengo una mejor oferta con el valor del dólar, y lo más probable también es que yo empiece a modificar mi comportamiento de compra. Y por otro lado tenemos que durante un tiempo prolongado, ¿no es cierto?, vamos a tener incrementos ¿no es cierto?, del valor de los litros de combustible. Hoy día tenemos el MEPCO, que es un sistema, ¿no es cierto?, de estabilización de precios de los combustibles que hace que semana a semana suba máximo 5,9 pesos por litro. ¿No Hoy día, de hecho, subió. Hoy día subió la semana anterior y no había subido la semana anterior es porque el ministro de Hacienda había pedido que no subiera, había dado la instrucción. Pero hoy día vamos a tener, ¿no es cierto?, nuevamente esto durante varias semanas en donde el MEPCO funciona como un sistema de estabilización, en donde no tenemos ni alza ni baja brusca, pero sí hoy día con este tipo de cambio vamos a tener alza sostenida durante un periodo de tiempo bastante largo. Tú decías, Alejandro, cuando comenzó este estallido social el 18 de octubre, el valor del dólar estaba en 709 pesos. Correcto. Ayer alcanzó en algún momento los 834. Finalmente terminó cerrando en 818. ¿Esto puede influir también en el transporte público? ¿Podrían subir los precios de los pasajes o puede ser un componente que finalmente redunde en un alza en los precios de los pasajes? A ver, si tomamos la base con la cual se está haciendo hoy día el cálculo, efectivamente iría a redundar. Pero tenemos que ver cuál es el polinomio, cuál es la fórmula que va a hacer el gobierno para poder efectivamente traspasar este cálculo al valor del transporte público. Yo creo que hoy día la situación país a lo mejor no va a permitir que eso efectivamente ocurra como debería ser bajo el polinomio. Hoy día creo que el mercado está muy nervioso, como decimos técnicamente, está muy líquido. Pueden pasar tantas cosas pero obviamente hay un factor importante de incertidumbre. Aquí es donde, Gonzalo, se nota con mayor claridad y con mayor sensibilidad que la economía es una ciencia social, o sea, está hecha por y para personas, y cuando las personas empiezan a sentir incertidumbre, muchas veces su comportamiento no es racional, sino que es más bien de guata. Sí, eso ha pasado ya con inversionistas que han parado alguna, no sé, construcción, alguna inversión en nuestro país, que han
congelados los fondos esperando también que pase también todo lo que está pasando en nuestro país? Sí, claro, hay gente que depende, ¿no es cierto?, cuál es el nivel de aversión al riesgo que tenga cada uno de los inversionistas, pero hay proyectos que, ¿no es cierto?, algunos lo han congelado, esperando, ¿no es cierto?, cuál va a ser la nueva situación. Por otro lado, hay mucha gente que también está sacando divisas desde Chile hacia afuera, y también tenemos, por la contraparte, tenemos mucha gente internacional que está viendo Chile y dice, oye, ojo, la bolsa en Chile ha bajado harto, si eso yo le pongo el efecto también de depreciación del tipo de cambio, está siendo súper atractivo Chile todavía para invertir y mucha gente también está invirtiendo en Chile. De hecho, la semana pasada uno de los elementos que ayudó como contención para que el precio de la escalada del dólar no fuera tan aguda fue la llegada de capitales internacionales a aportar al mercado local con estas condiciones de país que se estaban dando. ¿No es cierto? Un tipo de cambio bastante depreciado que hacía que solamente por efecto cambiario fuera más atractivo un precio en acción y más el castigo del precio de acción decían yo apuesto también por Chile. Entonces, aquí en este caso yo creo que la llamada es a la cautela, a reponernos. Tenemos que ver que el gobierno ¿no es cierto? y la oposición están haciendo esfuerzos para tratar de llegar a un criterio y de alguna manera esperamos que eso también ¿no es cierto?, repercute en una nueva forma de juego, en una nueva forma de entendernos como sociedad y que también, pero es principalmente y primordial para esto que los estallidos de violencia y los saqueos terminen para efectivamente poder empezar a reconstruir Chile. Alejandro, para que la gente entienda, porque mucho se ve en redes sociales, muchos comentan que ¿qué me importa a mí el dólar que suba? ¿En qué me afecta? Pero afecta. Específicamente para que la gente le quede claro, ¿cuáles son los productos y servicios que se pueden ver afectados por el alza del dólar? Chuta, partimos, o sea, hoy día hablamos que 7 de cada 10 productos o el 70% de nuestros productos son de origen importado. Desde transporte, desde automóviles, tecnología, calzado, vestuario. Y la pregunta es, ¿le tiene que importar? Porque hoy día Chile es, ¿no es cierto?, 15% más pobre en comparación solamente por efecto cambiario con el resto del orbe. Cuando yo veo, ¿no es cierto?, moneda emergente de otros países sin este estallido social, nos damos cuenta que hoy día ellos están cotizando mucho mejor su moneda que la nuestra. Entonces, a la larga esto está haciendo un país más pobre. Y a la larga, ¿no es cierto?, tenemos que entender que para que haya bienestar social tiene que haber, ¿no es cierto?, crecimiento económico. Para que haya crecimiento económico tiene que haber inversión. Lamentablemente son elementos que están demasiado atados, son absolutamente dependientes unos de otros, y ese crecimiento económico y ese bienestar social obviamente se hace solamente a través de certezas. Alejandro, también eso es la parte negativa, si que el dólar sigue subiendo, son las consecuencias que trae también, pero imagino también que hay cosas positivas. Tú lo decías también para los inversionistas, que al tener una moneda más depreciada, a ellos les conviene invertir en nuestro país, pero imagino que hay otros comercios, algunas pymes que podrían verse beneficiadas, la gente tal vez no va a salir como salía antes, al extranjero en sus vacaciones, va a ser un turismo más interno. Las pymes que están relacionadas a ese comercio podrían verse beneficiados, ¿no? O sea, si nosotros ocupáramos la lógica de los mercados, efectivamente, Gonzalo, debería ser así. Pero hoy día nos damos cuenta que, por ejemplo, hay problemas de transporte, ¿no es cierto? Hay paros portuarios y ese tipo de cosas, obviamente, a la gente que hace exportaciones, que hoy día, ¿no es cierto?, por ejemplo, empieza la temporada muy fuerte de la cereza, tienen que ser, los transportes de la cereza como productos frescos son muy rápidos, entonces no se puede dar el lujo de quedarse 2 o 3 días, ¿no es cierto?, en un contenedor, pues si no se pierde la carga. Entonces son elementos que se van sumando. Nuevamente, Gonzalo, insistimos que para poder disfrutar de turismo local tengo que tener tranquilidad. Se están saqueando hoteles, si hay barricadas, ¿no es cierto?, en Iquique, en La Serena, en Coquimbo, en Concepción, que son lugares históricamente veraneos, se hace muy difícil también que la gente salga. Si yo tengo temor, lo más probable es que lo primero que voy a hacer, voy a restringir ¿no es cierto?, el consumo, me voy a quedar en mi casa y no voy a salir a activarlo. O sea, en situaciones normales, obviamente, este tipo de cambio haría que ¿no es cierto?, que el turismo local fuera fuertemente abastecido por nosotros mismos los chilenos, pero siempre y cuando se genere este escenario de tranquilidad y paz social, que si no lo tenemos hace muy difícil. ¿El dólar podría seguir subiendo? Sí, claro. O sea, hoy día la expectativa es que va a seguir subiendo, no sabemos hoy día cómo va a terminar. Hemos visto cómo ha ido pasando barreras psicológicas y ha tenido rallies de incremento del rally cuando hablamos de la variación desde el inicio hasta el cierre de un día de transacción. Ha tenido rallies súper agudos. Ayer fue de 40 pesos ese rally, ¿no? Exacto. Entonces, fueron un poquito menos, fueron como de 30 pesos. Pero sí, son rallies bastante grandes que no son muy comunes en Chile. Entonces, hoy día todavía es una noticia en desarrollo. Hay que ver. De hecho, el Banco Central está adelantando en un par de días su reunión de informe de política monetaria y ver también cuáles van a ser las acciones que va a tomar concreta el Banco Central,
que me imagino que también está observando detalladamente lo que está pasando, porque hay que recordar que el rol principal del Banco Central es mantener a raya la inflación. Y obviamente aquí estamos empezando a importar inflación solamente por efecto cambiario. ¿Y qué podría hacer el Banco Central para detener la inflación? Para controlar el valor del tenemos una serie de instrumentos, siendo a lo mejor la más aguda, y no sé hoy día con una economía tan abierta como la chilena, es derechamente la intervención cuando sale a comprar dólares al mercado. Pero hay que ver, ¿no es cierto?, cuáles son los indicadores, cuáles son las políticas que entrega, ¿no es cierto?, y cómo se va ajuntando estos elementos. Hoy día creo que estamos lo bueno es que el Banco Central lo ha mantenido durante este periodo de tiempo, 2 veces ya interviniendo verbal y tomando acciones, verbalmente y tomando acciones. Entonces, de alguna manera, no un ente que se ha ido, ¿no es cierto?, restando esta realidad, sino que muy por el contrario estamos muy presentes ahí para ver de qué manera va ayudando a todos los chilenos. Con el dólar en alza, ¿podría haber más desocupación, más recesión? Sin lugar a dudas. O sea, hoy día hay estudios que hablan de hasta de 500.000 puestos de trabajo menos por efectos de las pymes. Hoy día vemos cómo en los noticieros se ve con mucha mayor frecuencia la vulnerabilidad de muchos locales, que si yo posteriormente termino este periodo de arriendo y no vuelvo a abrir. Y obviamente con un precio, cuando el peso chileno hoy día es más, como economía somos más pobres, obviamente también eso trae consecuencias hacia el desempleo. Ok, Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Alejandro Ursúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello y también del Open BBK. Gracias, Gonzalo. Buenos días.